Muy buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, paz y bien. Hoy día lunes comenzamos una nueva semana y nos volvemos a encontrar después de haber participado en misa el día de ayer y haber reflexionado la palabra de Dios conjuntamente con nuestra comunidad, en nuestra iglesia, con nuestros sacerdotes, ¿no? Hoy día vamos a retomar nuestra reflexión, ¿no? Pero siempre viendo y partiendo la vida, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cómo has vivido este fin de semana, ¿no? Cómo has hecho que la vida del Señor sea realidad en tu propia vida, ¿no? Cómo has actuado, ¿no? Cómo estás resolviendo tus problemas, ¿no? Cómo te vas comprometiendo con la vida social y económica del país, ¿no? Y cómo te vas comprometiendo y integrando mejor en tu comunidad, ¿no? Bien, vamos a ir entonces a la escucha del Evangelio del día de hoy. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuesto a los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la palabra del Señor, ¿no? En los evangelios de Mateo, ¿no? Mateo 17, 22, 27. Vamos a ver la estructura del texto, los personajes, qué dicen y qué hacen, ¿no? Y el lugar también es importante. Vamos a encontrar a Jesús, a sus discípulos y a los cobradores de impuestos del templo, ¿no? A los encargados de cobrar el impuesto del templo, ¿no? Finalmente, y Pedro, ¿cierto? Pedro, la cabeza de los apóstoles, ¿no? Jesús y los cobradores de impuestos. Luego vamos a encontrar que Jesús, ¿no?, recorría Galilea y llega a Cafarnaúm, ¿no? De Galilea a Cafarnaúm, ¿ah? Los dos lugares, y un tercer lugar es el mar, el lago, ve a pescar, ¿no? Bien, ¿cuál es el diálogo que hay en este texto? Vamos a ir viendo punto por punto, paso por paso. Yo veo aquí 3 pasos más o menos, ¿ya? Vamos a ver el primer paso, donde Jesús está caminando de Galilea hacia Cafarnaúm. Jesús dialoga con sus discípulos y les va anunciando que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, ¿no?, y lo matarán, ¿no? Jesús ya presiente, ¿no?, que va a terminar en la cruz, que va a morir, ¿no?, por causa, ¿no?, por los hombres, ¿cierto? Pero dice también que resucitará al tercer día.
Anuncia también su resurrección. Anuncia su muerte, su pasión y su resurrección. El texto en esa parte termina diciendo que los discípulos se entristecieron mucho, ¿no? Porque el mensaje que les daba Jesús era un poco fuerte, ¿no es cierto? Que va a ser entregado y va a morir a manos de los hombres. El sufrimiento. ¿Cuánto miedo también tenemos nosotros al sufrimiento, al dolor, a la muerte, ¿no? Y eso nos entristece, ¿no? Nos debilita, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Y tenemos miedo, ¿no? Más aún cuando presentimos que vamos a morir o que vamos a perder a un ser querido. Nos ponemos tristes, ¿cierto? Pero a la vez Jesús también da la esperanza de la resurrección, por la cual deberíamos estar también alegres, ¿no? Porque de la muerte pasamos a la vida, y Jesús de la muerte pasa a la vida plena, a la plenitud. Entonces, ¿no? Es importante en este momento dos cosas importantes. Es importante, ¿no? Se da el sufrimiento, que algunas veces es necesario y a veces no lo podemos evitar. Sufrimos mucho en nuestras vidas. Hay muchos que sufren hambre, miseria, ¿no? Hay muchos que sufren de mucho dolor, de muerte, de angustia, ¿no? ¿Cierto? Que es causado precisamente por los hombres, por la humanidad, ¿no? El hambre es causado por la humanidad. La muerte también de alguna manera es causada por los humanos, por la humanidad. No es voluntad de Dios, sino es por nuestra mala manera de vivir, ¿no? Vivimos o morimos a veces tempranamente, ¿no? ¿Verdad que tenemos que morir? Pero tenemos que morir por vejez de repente, ¿no es cierto? O por algo normal o natural, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Que tengamos que sentir también que tenemos que sufrir, que es parte de nuestra vida el sufrimiento. Pero también parte de nuestra vida es pensar en la resurrección, en la vida plena, ¿no? Que vale la pena sufrir en este mundo por la justicia, por la paz, por el amor, ¿no? Vale la pena sufrir en este mundo, agobiarse en este mundo por trabajar por la justicia, por la paz, por el amor, por la fraternidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, dos elementos, el sufrimiento y la alegría por la resurrección de Cristo, ¿no? Y el dolor por la muerte, por supuesto, ¿no es cierto? Bien. El segundo punto que veo en este texto es que cuando llegan a Cafarnaúm, dice, se les acercan los cobradores de impuestos del templo, y le cuestionan a Pedro y dice, tu maestro no paga los impuestos, ¿no? Y Pedro dice, sí paga, ¿no? Entonces, aquí encontramos que los judíos pagaban dos tipos de impuestos: impuesto a los romanos y impuestos al templo. Y aquí se está reclamando el impuesto del templo, ¿no? Jesús, cuando Pedro llegan a la casa, ¿cierto? Y Jesús le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién tienen que cobrarles impuestos? ¿A quiénes los reyes del mundo? ¿A quiénes tienen que cobrar los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? Y Pedro contesta, a los extraños, ¿no? Entonces Jesús le dice, si se cobra a los extraños, ¿no? Entonces no debemos pagar impuesto. Estamos exentos del impuesto, ¿cierto? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? El Rey del universo es Dios, Padre. Toda la creación, todo el mundo es el Dios, Padre. Y si nosotros somos hijos de Dios, estamos exentos del impuesto al templo.
Ahora sabiendo que el tributo del templo en el tiempo judío era un tributo injusto, innecesario, porque era para sustentar a los sacerdotes que habían vendido a su patria a los romanos, ¿no? El templo se volvió en un templo de opresión, ¿no? Al pueblo, a su pueblo judío, ¿no? Entonces Jesús más tarde va a cuestionar también el impuesto, ¿no? ¿No? A los cobradores y a los vendedores del templo, ¿no? ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo, si los hijos de los reyes no pagan impuestos, sino los extraños, nosotros no somos unos extraños, somos hijos de Dios, de nuestro Rey Dios, entonces no tenemos que pagar impuestos, estamos exentos, ¿no? ¿Eh? Al templo se está refiriendo. Hoy también nosotros de alguna manera, ¿no?, tenemos que colaborar con nuestro templo, ¿no es cierto? Porque todos compartimos el templo, participamos del templo, ¿no? Y tenemos que participar en la medida de nuestras posibilidades, colaborar con las necesidades de nuestro templo o de nuestro sacerdote, ¿no? En nuestra realidad hoy día, ¿no? Algunos no somos un poco tacaños en esto, ¿no? Y no colaboramos con nuestro templo, ¿no? No estamos colaborando con el dueño del templo o el curita, sino estamos colaborando con el templo que utilizamos todos y que todos nos servimos de él, ¿no? Entonces tenemos también derecho a todos a colaborar y a participar, que el templo o la capilla esté dignamente para celebrar los sacramentos, ¿no? Ahora, la tercera parte, Jesús dice, bueno, no debemos pagar, pero para no escandalizarlos, ¿no?, ve al lago, lance el anzuelo y al primer pez que cojas, abre la boca y vas a encontrar una moneda de plata, ¿no? Y ve y paga por ti y por mí. Paga por mí y paga por ti. ¿De dónde pagamos el impuesto? De nuestro trabajo. ¿Qué significa el lago, el pez? Los apóstoles normalmente eran pescadores y vivían de la pesca, ¿sí? Entonces, del trabajo que hacemos, colaboramos con el templo, ¿no? Pagamos el impuesto. Jesús lo hace. Nosotros también tenemos que colaborar con la casa donde participamos, ¿no?, donde vamos a participar de la Eucaristía, de los sacramentos, ¿no? Colaboramos con ellos, ¿no? Según nuestras necesidades también, ¿no? Entonces, estos tres elementos son fundamentales. El primero decía, el sufrimiento y la alegría de la resurrección. El segundo, a quienes tienen que pagar el impuesto, los hijos del rey o los extraños, ¿no? Y el último punto, Jesús, para que no se escandalicen, manda a Pedro al lago a lanzar el anzuelo y cazar un pez y sacar la moneda de plata para pagar el impuesto. Nosotros también tenemos que aprender, hermanos y hermanas, ¿no?, a pagar o a dar nuestra colaboración, amén, al templo, porque es para todos, que es diferente al tiempo de Jesús, ¿no? Estos son muy diferentes y hemos terminado de comprender y comprendamos que nosotros también necesitamos servirnos del templo y por lo tanto tenemos que aportar. Bien, vamos a quedarnos con una frase esta mañana para reflexionar y pensar. La frase que Jesús dice que morirá por mano de hombres,
pero resucitará al tercer día. Me quedo con ese pensamiento, con esa frase. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. La pasión, la muerte y la alegría de la resurrección. Dos elementos fundamentales de nuestra vida que no deben separarse. Y rezamos junto con el Evangelio y decimos: Jesús, Hijo del hombre, concédenos comprender el misterio de tu salvación, para que también nosotros podamos entender o entrar en el reino de los cielos que nos has comunicado. El reino de los cielos que se inicia aquí y ahora, trabajando por la casa común para el bien común de todos los humanos, de toda la humanidad. Amén. Que el Señor de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, que tengan un buen día, hermanos, y nos encontramos mañana.